Ya, señor, estamos con Jorge Sad. ¿Estará bien dicho? Sí. Sí. Sad, Hola, Jorge. Hola. director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, para hablar del estado de la guerra comercial. La guerra comercial que se complica, se dilata, se instala una lógica cada vez más confrontacional. ¿Qué visión tienes tú y el Centro de Estudios respecto al desarrollo de esto que se ha ido complicando cada vez más? A ver, nosotros hemos venido siguiendo la guerra comercial hace mucho tiempo, y si tú te das cuenta, en este estilo de liderazgo transaccional de Trump, que siempre está negociando y llevando los temas al límite, tiene una serie de prerrogativas para justificar las medidas que impone. Partió con la manipulación cambiaria, monetaria, Sí. luego razones de seguridad nacional, luego el déficit comercial y así sucesivamente. Entonces él ocupa estas herramientas como una forma de negociación, y lo que vimos ayer, donde dice que todavía no están preparados para llegar a un acuerdo, puede ser poner un piso de negociación para el G20 que va a ser en junio, y en un contexto de una visita en Japón, donde sabemos que Japón también tiene tensiones con China. Por lo tanto, hay que entenderlo en un contexto de un presidente transaccional, un pueblo como Estados Unidos que solo el 40% tiene una visión favorable de China, y un contexto político donde hay elecciones en Estados Unidos el 2020. Todo eso yo creo que explica o nos va dando señales de por qué se van produciendo las cosas que estamos viendo estos días. Ahora ese estilo de negociación transaccional, como lo defines tú, tiene una lógica que, si bien, y lo discutíamos el otro día como por Twitter con un amigo, la teoría dice que no hay que enganchar y que no es personal y qué sé yo, la forma de enfrentar la discusión que tiene Trump hace que sea muy fácil que el conflicto escale. No sé si tú estás más bien de acuerdo con el que no hay que tomarlo personal y esto business is business o política es política, o tú ves un riesgo en la dinámica, la forma en que Trump hace las cosas sin preguntarle a nadie, de su cama, tuiteando. ¿Crees que hay un potencial de escalar el conflicto dado el estilo transaccional que tiene Trump? Sí, efectivamente hay un riesgo importante, que la diferencia de este conflicto China-Estados Unidos, que se está resolviendo no por la vía tradicional o institucional que era ante la OMC. Entre Estados Unidos y China tienen más de 20 casos de infracciones al comercio que se llevan en un proceso ante la OMC, pero ahora se están llevando de manera más bien unilateral. Es decir, en vez de llevar estos conflictos donde estábamos acostumbrados, se está llevando de una manera unilateral en base a quién tiene más poder, y ese es un elemento totalmente nuevo y es un riesgo para las inversiones, un riesgo para los negocios, y genera mucho mayor incertidumbre que llevar los conflictos de una manera arreglada, ordenada, como estábamos Y acostumbrados. el riesgo de enojos, de levantadas de mesa, tiradas de mantel, ¿en esta situación lo ves como una posibilidad o siempre va a primar la racionalidad y los intereses por sobre las emociones? Yo creo que al final del día priman los intereses, pero en el camino vamos a tener una suerte de tensa calma. Es decir, yo creo que si en el G20 se llega a un acuerdo entre Estados Unidos y China, eso no significa de ninguna manera que va a ser un acuerdo duradero permanente. Es decir, nos vamos a tener que acostumbrar, no solamente con Trump, sino probablemente de aquí a los próximos 10, 15 años, a que haya una tensión entre dos países que aspiran a tener la hegemonía o el dominio a nivel mundial. Oye, Jorge Sad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. ¿Qué es lo que busca, o sea, qué es lo que lo pueden decir los chinos a Trump para que Estados Unidos diga, ok, hagamos un acuerdo? ¿Cuál es la varita mágica de lo que está esperando en la negociación que los chinos le digan a Trump? Porque hay gente que dice, no, Trump está esperando una lealtad en las patentes intelectuales, esta cuestión va mucho más allá de la balanza comercial entre los dos, sino que es una cuestión de que los chinos se están aprovechando de los estadounidenses. Entonces, en ese sentido hay bastante enredo, mucho más allá de decir que hoy los chinos levantaron todos los aranceles a los autos gringos. ¿Cuál, según usted, en el centro de estudio, es esa carta que está esperando Estados Unidos? A ver, hay tres elementos que son complejos porque son de naturaleza interna de China. Primero, el supuesto robo de propiedad intelectual. ¿Cómo actúa China en materia de marcas, patentes y la tecnología? Lo segundo, que es una ley que tiene es el país asiático, que exige que para invertir en China tienes que tener un socio local y transferir forzadamente la tecnología. Y lo último, el llamado capitalismo estatal.
que a mi juicio es lo más complejo, que es cómo compiten en los mercados las empresas chinas, sobre todo las empresas públicas, en términos de los subsidios ocultos, créditos blandos, y que finalmente pueden generar una competencia desleal. Entonces, hay un elemento que no hay que dejar pasar en este conflicto, que es que Trump ha logrado sacar al pizarrón a China en prácticas que rondaban el ambiente, que eran dudosas o cuya transparencia está en duda, y eso se ha levantado en la agenda, en la discusión. Entonces, si bien aquí hay una gran lucha tecnológica, porque sabemos que el 5G no es solamente la infraestructura digital, sino que el desarrollo posterior, y que el país que gane esa batalla va a ganar países, va a ganar mercados, hay también elementos sobre todo que China se incorporó a la OMC el 2001, que hay dudas de cómo está compitiendo en el mercado y si efectivamente cumple al 100% las reglas del comercio. Y eso ya venía con Obama y se criticaba una cierta pasividad de Estados Unidos de denunciar esas prácticas. Y Litzinger, que el negociador lo ha dicho, salen exactamente en el Mercurio, sí. Lo dice, este es el piso nuestro. Y China que dice, oiga, usted se está metiendo con mi soberanía, porque efectivamente son cambios legales internos, no son cambios solamente en las negociaciones o en acuerdos internacionales, sino que son reformas internas de China. Y eso hace más lento el cambio y a la vez hace que perdure más el conflicto. Por eso, o sea, en ese tema es importante entender, y lo que la mayoría no entendemos muchas veces, es que esta cuestión va mucho más allá de aranceles. Mucho más allá. Y por eso mismo las negociaciones se pueden extender mucho más allá también. Exactamente, porque el que no está muy interiorizado en el tema piensa que el proteccionismo es subir o bajar aranceles. Pero el proteccionismo hoy día son barreras regulatorias, requisitos que imponen agencias públicas, y de hecho cuando tú miras las cifras, el proteccionismo no crece con Trump, el proteccionismo crece desde el 2008, después de la crisis subprime, donde los países comenzaron, entre comillas, a recluirse. Y ahí se impusieron barreras a servicios financieros, en los mercados, que van mucho más allá de los aranceles, que hoy día es algo que está teniendo efecto en los mercados. Hoy día sale en la prensa como incluso a Chile le ha afectado las exportaciones a los dos mercados, pero es un proteccionismo mucho más complejo. De hecho, esto que hemos mencionado, temas de transferencia forzada de tecnología, sí se puede considerar como una barrera al comercio. ¿Qué es lo que es la transferencia forzada de tecnología? Que tú, para invertir en China como empresa, tienes que tener un socio local y toda la tecnología que generas como inversionista americano en ese país, tienes que transferirla a esta nueva sociedad que tiene un partner local o chino. Pero eso es por ley, no es algo voluntario propio del acuerdo que tenga el inversionista americano con el mercado chino. Y eso es una forma, o eso es lo que se acusa o se llama transferencia forzada de la tecnología que yo traigo como inversionista, como empresa extranjera, y que tengo que dejar alojada en esta nueva empresa local que tiene un partner chino. Y haciendo análisis de cómo está estructurada la relación entre Estados Unidos y China, ¿tú crees que Estados Unidos se quedó dormido muchos años y está ocupando su última oportunidad de golpear la mesa con una China que crece cada vez mucho más rápido que Estados Unidos? Sí, ahora... ¿Hay elementos objetivos como para considerar que China no era un competidor leal desde el punto de vista del comercio internacional? A ver, yo creo que efectivamente una pasividad de Estados Unidos en estas prácticas que al menos hay que explicarlas. Sobre todo, insisto, en cómo compiten las empresas chinas de propiedad pública, que tienen financiamiento de bancos de propiedad pública en los mercados. Porque si son créditos menos competitivos, a mejores tasas... Subsidio en el fondo. Y los subsidios, exacto, esas son prácticas contrarias al libre comercio, y que la OMC, exactamente, el dumping es otra de las de sí, este pero tipo de es un prácticas. dumping oculto. Exactamente. Y eso creo que Trump dentro de lo ha sacado al pizarrón. Y lo segundo es que China efectivamente viene creciendo, ha sostenido crecimiento mundial en la última década, y Estados Unidos quedó muy golpeado después de la crisis subprime, creciendo a tasas bajísimas, con un subempleo muy alto, no solamente desempleo, y ahora, si bien está mostrando buenas cifras, todavía hay dudas de cuán sostenible esto va a ser en el tiempo. Oye, perdona, pero sí, al tiro, pero a propósito de la visita de Japón de Trump, Japón también es un gran desarrollador de tecnología.
más que imitador. En algún sentido tuvo la historia de China, pero en Japón se desarrollan tecnologías que son patentadas ya de qué sé yo. Entonces, este diálogo entre Shinzo Abe y Trump debe apuntar también más o menos, oye, estos chinos nos están copiando todo. Sí, claro, y Japón cumple un rol geopolítico fundamental en esta ecuación China-Estados Unidos, y la visita tiene mucho sentido de eso, y también tiene sentido que el G20, el anfitrión va a ser Japón, y Japón ha sido un aliado junto a la Unión Europea histórico de Estados Unidos, y obviamente lo que puede hacer Japón también apoyando, aparte de los problemas políticos que tiene con China, el Mar del Sur, etcétera, va a ser fundamental en esta guerra comercial. Genial. Muy interesante entonces, Jorge Satt. Oye, me quedé con hartas preguntas. Sí, vamos a invitarlo de nuevo. Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, hablando de la guerra comercial. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, que tengan buen día. Hoy tenemos Gracias. otro invitado. Espérate, vamos a las menciones y Sí. la música. Vamos a las menciones.